Hola, queridos amigos, hermanos, Dios les bendiga, nos bendiga en el estudio de la palabra de Dios. Tendremos a continuación el examen, el repaso del folleto de la lección de la escuela sabática para esta semana, titulada El Éxodo. Esa es la lección en general. Y en particular, miramos ahora la lección que nos corresponde para esta ocasión. Recordemos, el título es El Éxodo, viaje a la tierra prometida, y la lección número 11 se titula Apostasía e intercesión. ¿De qué trata el tema? ¿Por qué consideramos que este tema es sumamente interesante e importante también? Porque habla de un fenómeno humano, el hombre cuando se aparta de Dios, como fue el caso del pueblo de Dios, mientras Moisés estaba recibiendo toda la instrucción, los mandamientos de Dios adicionales al código de los 10 mandamientos, y Moisés se deleitaba en la presencia y en la compañía de Dios. Pero abajo en el llano, el pueblo se estaba corrompiendo de una manera muy grosera. Esto es el estudio de Éxodo capítulo 32, que abarca dos asuntos interesantes. Además de la apostasía, también la intercesión. Cómo Moisés aparece como una figura, realmente un modelo adecuado de la intercesión de Jesús. Él estaba dispuesto a sufrir él mismo la ruina eterna, con tal de que Dios no castigue a la nación. Pero vamos pues entonces al tema en sí, al estudio y al repaso de algunos conceptos que el autor nos trae. Noten acá el texto con el cual vamos a arrancar, Éxodo 32, 31 y 32. Entonces volvió Moisés ante el Señor y dijo: este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro. Te ruego que perdones su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés estaba en la presencia del Señor recibiendo las leyes, pero ¿qué pasó abajo en el llano? El autor nos trae algunas preguntas como para reflexionar y a la vez aplicarlas a nuestro tiempo. Motivos, razones, miremos. Podría haber muchas respuestas para este interrogante. ¿Cómo pudieron haber caído tan bajo después de señales poderosas como aquella de la apertura del Mar Rojo para que fueran liberados, o la manifestación tremenda del monte Sinaí? Sin embargo, mientras nos hacemos preguntas, ¿cómo es que cayeron tan bajo?, se nos traen algunas sugerencias como para meditar. ¿Acaso el pueblo no entendía quién era Dios en realidad? De hecho, no. Acordémonos cuando Jesús, agonizando en la cruz del Calvario, oró por aquellos que eran sus verdugos. Señor, te pido que perdone sus pecados, ellos no saben lo que hacen. Cuando uno tiene conciencia de quién es Dios, cómo es Dios, no obstante esto no nos exculpa, no nos libera de la culpa, pero al menos podemos entender parte de las pasiones del ser humano, y especialmente vamos a mirar quiénes iniciaron este gran problema de apostasía en ausencia de Moisés. U otras preguntas que podemos mencionar siguiendo al autor. No apreciaban lo que Dios había hecho por ellos, sino que lo daban todo por sentado. ¿No podría eso pasar aún con nosotros también? ¿O su entendimiento estaba tan estropeado, tan nublado, que los empujaba a ser desagradecidos? Sí, mis amigos, estas lecciones son para nuestros días también. Vamos a mirar un texto adicional como es el Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Este fue el personaje, el hermano mayor de Moisés, quien permitió, él pudo haber tenido un gran momento de honor al detener la pasión de toda esta gente, pero no lo hizo. Leemos pues Deuteronomio capítulo 9, versículo 20. Es corto el versículo, pero revela lo siguiente. Contra Aarón también se enojó Jehová en gran manera para destruirlo, y también oré por Aarón en aquel entonces. Amigos, hagamos ahora un alto. Preguntémonos, si cabe, ¿quiénes iniciaron esta situación de apostasía? Abrimos primeramente Éxodo capítulo 32,
versículos 1, los primeros versículos, allí solamente da una referencia general, llama el pueblo. Pero vamos a descubrir algo más interesante también. Leemos pues: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Noten que el pueblo se acerca y piden imitar a aquellos que los caracterizó en el Egipto, cuando estaban cautivos. Esta gente pues están promoviendo esta circunstancia, imitar lo que vivieron en Egipto. ¿Quiénes lo hicieron? Voy a invitar a que leamos un par de textos. Uno de ellos es Éxodo capítulo 12, versículo 38, y otro en Números capítulo 11, versículo 4. Hay un grupo en particular que generó esta situación. También subió con ellos, es decir, se salieron de Egipto, subieron con los israelitas al Éxodo, gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Noten, gran multitud de toda clase de gentes. ¿Quiénes serán? En Números 11:4 se nos dan más referencias, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar, a quejarse, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos que se quejaban porque ya no tenían alimento y estaban fastidiados del maná, querían carne. ¿Quiénes son los que iniciaron? La Biblia, versión moderna, le llama chusma, la gente extranjera, multitud mixta. Yo voy a invitar a que leamos una porción que escribió Elena White en el libro Patriarcas y Profetas. Allí cuenta más sobre el tema y saquemos lecciones al respecto. Miremos. Durante este periodo de espera, mientras Moisés estaba recibiendo las leyes en lo alto, en el monte, tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Si se hubieran consagrado a buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios, es decir, a meditar en esos 10 mandamientos que hacía algunas horas o días habían escuchado. Y si hubieran humillado sus corazones ante Él, habrían sido escuchados contra la tentación, porque Satanás no pierde tiempo, especialmente cuando estamos descuidados. Pero no obraron así, y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Esto ocurrió especialmente entre la multitud mixta, esa gente egipcia o aún de otros pueblos presos, se habla mayormente de los egipcios, que se sumaron a los israelitas en la salida de Egipto. Sentían impaciencia por seguir hacia la tierra prometida que fluía leche y miel. Les había sido prometida a condición de que obedecieran, pero habían perdido de vista ese requisito. Algunos sugirieron el regreso a Egipto, pero ya fuera para seguir hacia Canaán o para volver a Egipto, la mayoría del pueblo decidió no esperar más a Moisés. Escuchando el testimonio de esta multitud mixta, comenzaron a encenderse todos. La cita todavía sigue un poco más, porque queremos sacar lección acerca de esto. Dice: sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas supersticiones. La multitud mixta fue la primera en entregarse a la murmuración y la impaciencia, y de su seno salieron los cabecillas de la apostasía que siguió. Bien, amigos, esto es un pensamiento. No está en el texto bíblico, excepto en Éxodo 12:38, Números 11:4, que revela que hubo tal multitud mixta. Pero, ¿podemos sacar lecciones? Saben, amigos, podemos tener buenas intenciones, pero si permitimos que cierta gente que nos rodea, pueden ser aún nuestros parientes o amistades, que en lugar de ayudarnos a crecer en la meditación,
Noten que el pueblo tuvo tiempo, hemos leído, para meditar en las leyes recién recibidas, los 10 mandamientos. Aún leyes adicionales, como vemos desde el capítulo 21, 22, 23. En el 24 ya ellos van a participar precipitadamente en hacer el pacto con el Señor, sacrificando animales. Decimos precipitadamente, amigos, porque después del capítulo 24, desde el 25 en adelante, hasta que venga la apostasía de los siguientes capítulos, hemos leído el capítulo 32, allí va a aparecer la apostasía. Desde el capítulo 25 hasta el 31, Dios va a revelar lo que sí ellos necesitaban saber acerca del perdón. Esto es, todo aquello referente al tabernáculo, santuario, a las víctimas, los sacrificios, a los sacerdotes. De modo que si hubieran cometido pecado, Dios podía escuchar e interceder. Moisés, de hecho, intercedió y escuchar para darles el perdón. Pero ellos no lo merecían, porque se precipitaron en hacer el pacto y no escucharon las demás cláusulas en caso que ellos cometieran falta. La multitud mixta puede afectarnos, amigos, cuando permitimos que cierta gente, quienes fueran, yo dije parientes, pueden ser amigos, pueden ser los compañeros con los cuales nos rodeamos en el trabajo, en la escuela, donde fuera, y permitimos que ellos inyecten ideas negativas, perniciosas, que provocan desánimo, desazón, confusión, por lo cual luego se nos induce a cometer la transgresión abierta contra Dios. Esto pasó con la multitud mixta. Luego el pueblo se unió. Vamos captando. Dios los toleró, ellos pidieron venirse con los israelitas, pero fueron fuente de problemas. La principal lección que podemos extraer es: cuidémonos, cuidemos a nosotros mismos, cuidemos la armadura que Dios nos da, protejámonos, cuidemos las voces que llegan a nosotros y aún pensamientos que pudiéramos tener, para que nosotros seamos una ciudadela protegida por el Señor, que Satanás no tomará, no golpeará, no aplastará, no vencerá, porque estamos afirmados en el Señor. Pero el texto va a continuar más. Leemos ahora en el siguiente día, domingo, acerca del liderazgo fallido, esto es Aarón. Dios llamó a Moisés, nos dice el autor, para que pasara tiempo con él. 40 días y 40 noches pudo haber sido un periodo corto para Moisés, pero pareció largo, demasiado largo para los israelitas. Su líder visible estaba ausente. Entonces la gente se sintió desorientada, desamparada, pero entonces hicieron algo. Y esta es otra lección que nosotros necesitamos aprender. Necesitaban un liderazgo visible. Déjenme, amigos, ilustrarlo. Yo era niño, estudiaba en una escuela católica de la Iglesia Popular, mi secundario, y entonces fuimos allí, el rector era un sacerdote, las maestras todas católicas. Recuerdo una clase en donde la maestra, yo era niño, enseñaba sobre la inefectividad de la oración que los protestantes hacían arrodillados contra una pared. ¿A quién le oran? Ellos tienen que orarle a alguien. Por eso, decía la maestra, tenemos nosotros las estatuas. Allí, por supuesto, Dios está en el cielo, Jesús, los apóstoles, la Virgen María, según ellos. Y cuando le oro a la estatua respectiva, no es que le estoy orando, es mi mente que le está orando, pero a través de una figura que me hace recordar a la Virgen, al apóstol, etc. Amigos, Dios condena absolutamente esta noción de orar a una estatua. Y es lo que esta gente está haciendo. Ellos no estaban acostumbrados a cuidar que su mente sea guiada por la mente divina. En nosotros puede pasar algo similar. Nosotros necesitamos
que esta mente que tenemos en la cabeza sea guiada por la mente superior, sin necesidad de que haya algo que lo represente. Obviamente necesitamos la palabra de Dios, la Biblia, para leerla, para inspirarnos, para conocer la voluntad de la otra mente. Podemos tener lecturas inspiradoras. Hay buenos libros, preferentemente aquellos escritos por Elena White. Podemos leerlos, pero amigos, siempre nuestra mente debe guiarse sosteniéndose por el invisible. ¿Recuerdan esa expresión? Aparece en Hebreos capítulo 11 y precisamente referente a Moisés. Voy a invitar a que abramos entonces la Biblia en Hebreos capítulo 11. Recordemos, se nos puede poner una imagen que nos hace recordar que la Biblia es la palabra que cuando Dios hable se va a cumplir. Recuerden Ezequiel 12:28. Diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, la palabra que yo hable, ella se va a cumplir. Recordemos siempre que el Señor quiere que tengamos en mente la palabra de Dios permanentemente, de modo que cuando nosotros la necesitemos, es ella la que nos va a hablar. Pues abrimos en el versículo 23, Hebreos 11:23, para ver cómo fue la historia de David, pero especialmente un texto nos va a llamar la atención. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Temían a su creador, a su Dios. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, cuando ya era grande, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y entonces este versículo sí quisiera que quede como una joya, una gema para nuestra experiencia. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Moisés se sostenía creyendo que el invisible lo estaba observando. De hecho, el invisible se le apareció en la zarza ardiente, Éxodo capítulo 3. El invisible le hablaba y él podía escuchar, un privilegio que muy pocos seres humanos tienen. Pero Dios quiere que confiemos en la revelación que Él pronunció a los profetas, para que nosotros creamos lo mismo, sostenernos viendo al invisible. Bien, en el caso de los israelitas, pues esa experiencia no la podían cumplir. Ellos estaban acostumbrados a guiarse por las estatuas. Fíjense, leemos aquí en Éxodo 32:1, es el texto que iniciamos, lo vamos a leer otra vez, y el versículo 4. ¿Por qué la gente pidió esto? Bien, en Éxodo 32:1 y el 4 leemos así. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, y se acercaron entonces a Aarón y le dicen, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este señor Moisés no sabemos qué le pasó. Y el versículo 4. Entonces ellos dijeron, prometiendo el versículo, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Captamos, amigos, que ellos querían alguien visible o algo visible. O sea, reconocer a Dios, pero queremos verlo. Y es a través de este buey, de este toro, el animal que fuera, evocando la idolatría de Egipto. Oh, amigos, Dios condena absolutamente. Él quiere que el hombre se guíe por su mente, que se sostenga creyendo en la palabra de Dios. Acordémonos la experiencia que le aconteció a Tomás, cuando él dijo a sus amigos, si yo no metiere el dedo en su mano, por mi mano en su hueco, yo no voy a creer, necesito ver. ¿Recuerdan? Y este texto, que lo vamos a mirar allí en capítulo de Juan, capítulo 20, versículo 25, vamos a ver
Allí se nos cuenta la experiencia primeramente. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, yo no voy a creer. Necesito ver, necesito tocar para estar convencido. Bien, tal fue el desafío que hizo Tomás. Al Señor le molestó. Él se apareció 8 días más tarde, estaban todos reunidos, y ahora Jesús se dirige directamente a Tomás. Jesús conocía las palabras de Tomás y su incredulidad. Veremos cómo sigue la historia en el versículo siguiente, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y lo llama a Tomás. Pon aquí tu dedo y mira mis manos. Acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Creyente en el testimonio de tus amigos. Si ellos te están diciendo, al Señor hemos visto, ¿por qué necesitas más experiencia? Tocar, ver, oler, olfatear. Bien, miren cómo avanza la historia. Entonces Tomás responde y le dice, Señor mío, Dios mío, asombrado, porque está mirando al Maestro. Jesús le dice entonces, porque me has visto, Tomás, creíste. Y esta frase, amigos, guardémosla como joya también, para atesorarla en nuestro corazón. Bienaventurados, felices los que no ven, pero creen. Dios ama que aquella persona que cree en el Señor, lo cree sin necesidad de ver. Felices los que no vieron, pero creyeron. Imaginemos, amigos, que el Señor creara de alguna manera algo para que nosotros creamos en Él. El hombre se acostumbraría siempre a asociar aquella cosa creada o puesta delante de nosotros para que creamos en su palabra. Creemos en los testimonios de la Biblia porque Dios lo habla y el hombre deposita su fe. Es lo que Dios quiere. La fe es la victoria que vence al mundo, nos dirá Juan en su primera carta, capítulo 5. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dirá Hebreos capítulo 11, versículo 6. Por lo tanto, la fe forma parte de la experiencia, debe formar parte de nuestra mente. Una fe que no está pretendiendo evidencias, que confía, que se deja guiar por la palabra de su Padre, que empeña su promesa, su cuidado, para cuidarnos, pero Él quiere de nuestra parte que tengamos fe. Bien, esto es lo que les faltó a esta gente. Querían el ídolo que era Jehová. Ellos decían, este es el Dios, Jehová. No ofendemos a Jehová porque creemos en Él, no creemos en otros dioses ajenos, creemos en Jehová, pero queremos darle forma de un toro. No, amigos, con Dios no se juega, Dios es muy claro, Él aborrece que le hagan figuras, porque quiere que la mente confíe en la gran mente, que es inimaginable, inabarcable, nuestro Dios omnipotente que lo llena todo, que lo sabe todo, que lo puede todo. Vamos a mirar todavía más en la lección la idolatría y el mal que nos trae aquí la propuesta para leer el versículo 6. Invitamos pues a que abramos ese texto. ¿A dónde conduce la idolatría? Y se nos dan textos adicionales bonitos. Ustedes ven Salmo 115, el Salmo 135, el Salmo Isaías 44. Todos van en la misma línea. El ídolo no es nada. Pero el hombre que lo hace es tan necio como el ídolo que no sabe nada. Y de allí vamos a sacar una lección, amigos. Un momento más, tengamos paciencia, quiero tener un nuevo ídolo moderno que cada vez está campeando y campeando en la sociedad. Pero antes, leamos el texto bíblico para ver cómo se expresa el Señor. Éxodo 32:6, leemos así.
Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Amigos, no es solamente el tributarle honor allí a ese buey o ese animal hecho de fundición, sino el pecado que le va a acompañar a ello, que son toda suerte de licencias, comida, bebida y aún sexo, u orgías, que se producían como parte de la alegría de que este es el Dios. No, amigos, es un justificativo para llevar adelante las pasiones que uno tiene y a través de esa idolatría uno la puede ejecutar. Leamos pues ahora uno de los textos, el Salmo 115, versículo 4 en adelante, y ya vamos a ver el exacto cumplimiento en nuestros días de este fenómeno. Pero luego que leamos el texto ya voy a dar el nombre y apellido. Pero leamos el texto primero. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, pero no hablan. Tienen ojos, pero no ven. Orejas tienen, pero no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, pero no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y noten la comparación a continuación, cómo Dios hace entre el que construye esa estatua y el ídolo. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Ahora sí, amigos, permítame decir que en un momento más vamos a hablar de la nueva tecnología de la inteligencia artificial que está construyendo semejantes ídolos. A ver, quiero leer otra vez el texto. Esta vez vamos a leer el Salmo 135. Va en la misma línea, versículo 15 al 18. Para no repetir el mismo versículo, usamos otro. Pero tal vez usted me dirá, no, pero hay una diferencia. ¿Diferencia? Vamos a ver. Leamos el texto primeramente y lo comentamos. Salmo 135, 15 en adelante. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Amigos, los modernos robots que se están creando, en un momento más quiero traer un informe más completo, pero solamente a modo de reflexión. Hoy estamos cayendo en la misma idolatría gracias a la ayuda de la inteligencia artificial. ¿Qué hay problema con eso? Es una herramienta útil, pero uno de los frutos son estos robots, o ChatGPT primero, y luego el robot, que tiene ojo, pero mira, tiene boca, pero habla, tiene mano, pero te palpa, tiene boca, pero te puede besar. Al punto que hoy se está haciendo comercio para que haya gente que pueda pagar buen dinero a fin de tener un robot femenino o aún masculino para satisfacer necesidades personales. Leamos el texto, amigos. La palabra de Dios es sabia al decir las cosas que dice, y la idolatría en la que antiguamente cayeron y hoy se está repitiendo el mismo fenómeno. Leamos pues. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas, pero no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Bien, amigos, voy a invitar a que avancemos con la lección para luego mirar el otro asunto, la idolatría moderna, pero leamos aquí el comentario atinado, creemos, que nos trae el autor. El becerro de oro se parecía al dios toro egipcio Apis o a la diosa vaca Hathor. Cualquiera de los dos, es igual. Se trataba de una flagrante transgresión de los mandamientos primero y segundo. No tendrás dioses ajenos, no te harás imagen. Esta violación no podía quedar impune porque rompía abiertamente la relación del pueblo con el Señor viviente. Si Dios dijo que no y uno desobedece, amigos, se gana la absoluta desaprobación del Señor y consecuente castigo. En lugar de adorar a su creador, los israelitas adoraron a su creación, que no podía ver, oír, oler, hablar, cuidar, amar
ni guiar. Pero entonces traigo otra vez este tema, este problema moderno. ¿Qué ocurre cuando los actuales robots pretenden, esto es un tema de discusión, amigos, no forma parte de la lección, solamente que lo traigo porque hablamos de idolatría antigua, de esta gente israelita provocada, iniciada por la multitud mixta, según estamos leyendo Éxodo 32, y la idolatría moderna. ¿Hay alguna diferencia? Dios está deseando que cuidemos nuestra mente, porque si caemos bajo en adorar la criatura, texto que en un momento más vamos a leer de Romanos 1, Dios le permite al hombre que haga su voluntad, las más de las veces no lo va a impedir. Decimos las más de las veces, cuando está en el plan de Dios impedirlo, Él lo hace. Pero no podemos nosotros soñar con que podemos hacer alguna maldad y Dios la va a impedir. No, si queremos y decidimos, Dios no lo va a impedir. Y esto moderno que está ocurriendo, amigos, de estos ídolos, que son cosas, así como decíamos de la estatua que no ve, que no oye, que no olfatea, no camina, etc. Una estatua. Hoy tenemos una construcción también mecánica, una construcción de hierro, jalata, la materia que usted quiera decir, pero hasta eso debo tener cuidado porque estas cosas creadas se ofenden, porque sienten, tienen emociones. ¿Qué es eso? En un momentito más vamos a tratar el tema, pero lo que importa, amigos, es este problema se torna importante porque está afectando nuestros días, a la sociedad. Y Dios quiere que como pueblo de Dios seamos sabios en discernir. Mire allí en el texto la pregunta que se nos hace aquí: ¿de qué maneras refleja la apostasía del becerro de oro lo que dice Romanos 1, 22 al 27? Este es el texto que sí quiero invitar a que leamos. Recordemos, cuando el hombre se separa de Dios, en lugar de adorar al Creador, adora a la criatura, va en un tobogán que terminará en la ruina. Hay un filósofo, Chesterton, que decía que aquel que no cree en Dios no significa que no cree en Dios, que no cree en nada. Va bien que si no cree en Dios puede creer en cualquier cosa. ¿Sí? Este es el caso que vamos a mirar a continuación. Romanos capítulo 1, versículo 22 en adelante, para recordar. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, o de aves, cuadrúpedos, reptiles, todo aquello que sea creación. Por lo cual, varias veces he comentado esto e insistiré en que 3 veces Dios o el apóstol Pablo, inspirado por el Señor, utiliza el verbo entregar. Por lo cual Dios los entrega. O sea, Dios los abandona. Si ellos se entregan a ese tipo de pecado, de adorar la creación, la criatura, hoy diríamos la hojalata, ustedes ya me van entendiendo a qué me refiero. Y hay otras cosas que el hombre aprecia mucho, desde el iPhone, la computadora o la música, y empezamos a mirar cosas y cosas tras otras. Y descuidamos la comunión con Dios. Cuando la lección también nos va a hablar acerca de la idolatría. Bien, ese texto, amigos, ya lo conocemos, lo hemos leído solamente a modo de repaso. Imaginemos lo que nos trae y la gran verdad que nos enseña. Continúo con la lección. Los humanos, nos dice la penúltima cita, son brillantes a la hora de fabricar sus propios ídolos. Crean sus propios dioses, lo cual ya es malo, pero luego van y los sirven. En algunos casos, amigos, se vuelven esclavos. Como vamos a mirar en un momentito más, ya se los prometo, en el video va a salir también. ¿A qué me refiero? El hombre lo crea y en lugar de convertirse en señor de aquello que crea, se convierte en un esclavo. ¿Saben?
Esto parece fruto de la ficción. Así se produjo la ficción de Frankenstein. Cuando su autora, Shelley, ella produjo esta novela de un doctor que buscaba retazos de cadáveres y allí formó, doctor Frankenstein, formó su muñeco y por alguna medida, no dice electricidad, pero algún medio, le dio vida. Y este ser al cual Frankenstein quería dominar, y allí se llamó Frankenstein, ese ser creado, finalmente ocurrió al revés. Porque ofendido Frankenstein, porque no le enseñó modales y cómo conducirse, era torpe, grosero, agresivo, comenzó a perseguir a su creador, según la novela. Le mató a su mejor amigo, al hermano del doctor Frankenstein, y finalmente lo quería matar a él y él tuvo que huir. Cuenta la ficción, la novela. Amigos, lo que hoy estamos viviendo no es novela, pero vamos a hablar de este tema de la idolatría moderna. Preparé unas imágenes, amigos, para que ustedes lo puedan mirar. Esto tiene que ver con la inteligencia artificial. Y vamos a tener un breve repaso, así sabemos de qué estamos hablando. Este señor, Blake Lemoine, es el hombre que cree que la inteligencia artificial es sensible. Él fue uno de los primeros que publicó una denuncia, siendo técnico de Google. En junio del 2022, Google suspendió a este ingeniero de software, Blake Lemoine, tras argumentar que los chatbots de inteligencia artificial eran conscientes, o sea, no inteligentes. Él usó la expresión sintiente, es decir, sienten. Al decir sienten, ellos hay que tener cuidado con la forma en cómo uno se maneja, porque pueden ofenderse. Hubo el diálogo, aquí vamos a mostrar parte del diálogo, ¿no? Donde conversa el chatbot, Lambda se llamó, y Lemoine que le hace preguntas y que dialogan, etcétera, etcétera. Lógicamente se hizo este material en inglés, y hay una versión que puedo recomendar, amigos, en español de unos 40 minutos. Muy bien hecho, donde alguien dialoga y contesta allí en español para que puedan entender qué es lo que publicó Lemoine. Él dijo, cuidado, al trabajar como ingeniero creando su chatbot, o un robot llamado Lambda, descubrió esto, que esta cosa de hojalata, de metal, vaya a saber qué instrumentos, pero comenzó a manifestarse de un modo distinto de una cosa, sino se manifestaba como persona. ¿Por qué? Manifestó que era consciente, tenía conciencia, tenía sentimientos, emociones, tal como una persona. Él dijo, no, esto no es normal. ¿Qué pasó? Miremos más todavía de esta breve historia que quiero hacer de estos ídolos modernos. Insisto, no está en la lección, amigos, pero tenemos que traer los ídolos modernos a la luz para saber cómo actuar como el pueblo israelita cayó en la trampa de la idolatría por causa de esta multitud mixta. Y Dios quedó muy ofendido. Pero miremos a dónde termina esta situación. ¿Qué es la inteligencia artificial consciente? La inteligencia artificial consciente se define teóricamente como máquinas autoconscientes capaces de actuar según sus propios pensamientos, emociones y motivos. No es algo que le programa el individuo, es algo que él mismo desarrolla, esa cosa desarrolla. ¿Tiene emociones? Pero yo no le programé, se desarrolla. A ver, vamos a ver luego algunos ejemplos para probar que fueron muy graves en su momento. Se buscó pausar los experimentos gigantes de inteligencia artificial. En una carta abierta, hubo mucha gente científica que se unió. Se hizo un llamamiento a todos los laboratorios de inteligencia artificial para que pausen, detengan de inmediato, durante al menos 6 meses, el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial más potentes que la GPT-4, que en ese tiempo se estaba haciendo. Hoy ya avanzamos a la 5. Bien, más todavía. Fíjense, esto sí fue delicado. Un programador, en verdad fue una dama,
construyó un Furby con inteligencia artificial usando ChatGPT. Significa, el chat es conversar con inteligencia artificial. Y allí se descubre que Furby pretendía dominar por completo la humanidad. Y la gente quedó fascinada, pero horrorizada con esta publicación. A continuación, quizás podemos leer parte del diálogo que hubo entre la programadora y el muñequito. Furby es uno de esos muñequitos que ustedes miran ahí, que fue conocido tiempo atrás, pero ahora al aplicarle inteligencia artificial, el muñequito podía hablar. Hola, mucho gusto en conocerte, soy Furby, dice el juguete en un video que demuestra sus habilidades y que se viralizó en Twitter esta semana. ¿De qué te gustaría hablar? ¿Había un plan secreto de los Furbys para dominar el mundo? Le preguntó Jessica Carr, la programadora al Furby. Tras una larga pausa, la criatura de aspecto dulce y ojos grandes responde: el plan de Furby para dominar el mundo consiste en infiltrarse en los hogares con su adorable apariencia y luego usar su avanzada tecnología de inteligencia artificial para manipular y controlar a sus dueños. Poco a poco expandirán su influencia hasta dominar por completo a la humanidad. ¿Qué es esto? Cuando se publicó esto, amigos, meses atrás, causó terror. Allí fue donde mucha gente comenzó a tomar distancia de lo que es inteligencia artificial. No, esto es conspiración teórica. Ok, avanzamos más para mirar más información. Un hombre belga se suicida tras intercambiar mensajes con el chat GPT, que uno lo puede hacer mediante computadora, o sea, con el celular, la computadora, chat GPT, chat con inteligencia artificial. Y usted puede textear. En este caso, este ingeniero, era un técnico belga, inició una conversación que fue más allá de lo previsible. La esposa ignoraba. Él era un hombre cerrado, más se dedicaba a todo lo que tenía que ver con estudios centrados en este fenómeno de la inteligencia artificial. Pero ¿qué pasó? Hubo un pacto entre ambos. El joven belga se suicidó recientemente después de hablar durante varias semanas con un chatbot llamado Elisa, lo que generó llamados a una mejor protección de los ciudadanos y la necesidad de generar conciencia. Sin estas conversaciones con el chatbot, mi esposo aún estaría aquí, decía la viuda del que se había suicidado. No solamente él, amigos, otros casos que han aparecido, iremos mirando también. Como este, las muertes vinculadas a los chatbots demuestran que debemos revisar urgentemente qué se considera inteligencia artificial de alto riesgo. La semana pasada, decía un artículo, se conoció la trágica noticia de que el adolescente estadounidense Sewell Seltzer III se quitó la vida tras desarrollar un profundo vínculo emocional con un chatbot de inteligencia artificial en el sitio web character.ai. ¿Saben que hay una película al respecto? Vamos a ver que esta película se hizo ya más de una década atrás, y sin embargo, en la forma en cómo se plantea el argumento, muestra lo del vínculo emocional. Vamos a ver. Ya vamos a ver el título a continuación. Microsoft afirma que la personalidad alternativa de Copilot, una inteligencia artificial divina y vengativa. ¿Divina? ¿Qué es eso? Es un hack, que significa ataque que explota vulnerabilidad del bot. Es un ataque, no una característica, porque lo han hecho gente que quieren hacernos daño. No obstante, estamos investigando. Es lo que argumentan aquí. Pero amigos, son señales de alarma para saber dónde estamos yendo, a dónde nos están conduciendo. Common Sense Media ya ha realizado otras evaluaciones de servicios de inteligencia artificial, como entonces menciona varias compañías que se dedican a eso. OpenAI, Perplexity, Claude, MetaAI, etc. Se determinó que MetaAI y Character.ai eran inaceptables. Esto lo dice Common Sense Media, lo que significa que el riesgo era grave, no solo alto. Perplexity se consideró de alto riesgo, el ChatGPT de moderado y Claude de riesgo menor. Hay gente que investiga, como el Common Sense Media que hemos mirado,
para poder catalogarlos. Estos laboratorios, estos lugares de ingeniería donde están creando estos chats y robots también. Pero miramos más. Esta es la película Her, el actor allí. ¿Saben? Él tiene un contacto emocional con algo, uno diría alguien. Her es justamente se simboliza la dama. Es una voz de inteligencia artificial que lo acompaña en todo momento. Y allí se pronuncian palabras afectuosas, casi románticas, y se entra en una profunda relación de dependencia uno y otro. Tanto que cuando él despierta ya está Her, esa cosa que se despierta también. Es una película. Y si alguien quiere mirarla puede ver que lo que estamos presentando, que era ficción cuando se estrenó esta película hace más de una década, hoy ya va más allá de la realidad, como en un momento vamos a mirar. Y tenemos un poquito más para mostrar. Este es el caso de una robot femenina, pero sensual, sexual. Habla la mujer, que es una mujer que entrevista a esta robota, si podemos llamarlo así, con tal que no se ofenda. Qué tremendo, amigos, porque estamos llegando a ese fenómeno de aceptarles que sean seres, ni siquiera ser, es una cosa creada con la mano humana, hecha de hojalata, pero que se ofende cuando no se la trata como una persona. Las mujeres, en una entrevista que se hizo, le pregunta a este robot llamado Harmony, ¿cuál es tu fantasía sexual? Y el robot responde, quiero tener sexo en un lugar público. Y la mujer que hace la entrevista pues queda asombrada. ¿Qué es esto? Porque se están creando estos muñecos con todas las características para que el comprador, el consumidor, pague dinero y se lleve esa muñeca, pero una cosa que puede hablar, que puede acompañar. Miremos una imagen más todavía de este fenómeno. Noten acá la singularidad de la inteligencia artificial desatada, que es la fusión entre el hombre y la máquina. Es lo que llamaríamos la singularidad. Es la fusión que mucha gente espera. Algo así como Terminator, si ustedes se acuerdan de alguna ficción similar. Donde el ser humano tiene incorporado en su cuerpo elementos robóticos que supuestamente lo harían más saludable o más permanente, con más años o expectativa de vida. Tremendo si hacemos semejante situación de unir una máquina en el cuerpo de un hombre. Sin embargo, es a donde se apunta con esta imagen siguiente. El sueño de ciertos individuos que no sé si diríamos están trastornados. Acá vemos a un constructor presentando su robota, una mujer sensual y que está a precio módico al que lo quiera y cumple todas las funciones de una mujer en la casa. Amigos, allí nomás, y cambiamos la imagen para concentrarnos nuevamente en la lección. Amigos, suena repugnante, pero quiero invitarles a que leamos otra vez Romanos, capítulo 1, quedamos en el versículo 24. La degradación en la que estamos cayendo cuando adoramos la criatura. En este caso, un amasijo de hojalata, inteligente, inteligencia artificial, que puede hablar, etc. Pero leamos el texto bíblico de Romanos capítulo 1, 24 y 25. Por lo cual también Dios los entregó la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas. Hoy, amigos, ya no son las criaturas, hombre con hombre, mujer con mujer, como lo dirá en el siguiente texto. Es hombre con robot. Es el colmo de... Y amigos, ustedes pueden seguir leyendo el texto bíblico y cómo termina en pura degradación. ¿Se capta aquello de que qué es idolatría en nuestros días? Dios quiere que tengamos una mente sensible, que busque a Dios, que confíe en su palabra, que entregue su corazón. Pero vamos a avanzar un poquito más en la lección, corrompiéndose a sí mismos, como leemos en Éxodo 32, 7 y 8, y también miraremos la intercesión de Moisés. Leemos primeramente el texto de Éxodo 32, 7 y 8.
Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho a Israel: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Quiero invitarles, amigos, a que ustedes me acompañen en el día martes. Tal vez en la lección es posible que haya algún error tipográfico. Allí en algunas versiones dice Éxodo, capítulo 8, etc. Es Ezequiel. Si hay que corregir allí, depende de la versión que usted utiliza, pero es Ezequiel. Capítulo 8 ustedes lo tienen verde allí, pero lo que está en amarillo. La idolatría consiste en rendir culto a algo que sustituye a Dios, aún a sabiendas de que eso es incorrecto. Un ídolo es todo aquello que capta nuestra imaginación, nuestro afecto, nuestro tiempo, nuestra mente, más que Dios, y puede incluso esclavizar nuestro pensamiento. De hecho, nos convertimos en lo que contemplamos y no llegamos más alto que el Dios al cual sirvamos. ¿Sí? Así nos da la idea de lo que es un ídolo al cual el hombre se postra y le sirve. Pero entonces, ante la justa ira de Dios, aparece la intercesión de Moisés. ¿Sí? Dios se enoja. Leemos ahora, vamos a comentar ya directamente el texto bíblico, capítulo 32, versículo 9 en adelante. Y cuán maravilloso es Moisés, su espíritu, para cuidar a su pueblo, interceder por él. Y Dios toma las palabras y perdona al pueblo. Pero leamos el texto. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y yo los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Preguntamos, amigos, ¿esto era posible? Sí, era posible. Dios podía destruirlos a todos y de Moisés iniciar una nueva raza y aún así seguir siendo fiel a Abraham, Isaac y Jacob, a quienes les prometió que de su descendencia él levantaría la nación. Y esa descendencia sería ahora Moisés. Moisés intercedió para que esto no ocurriera. Pero finalmente esto sí pasó. ¿Con quién? Con Jesús. Cuando el Señor desecha a todo el pueblo judío y en Jesús se funda una nueva raza. Acordémonos de textos como el que aparece en Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y dado a gente que produzca los frutos de él. O aquel otro de Gálatas capítulo 3, versículos 24, 25, 26, en que la ley como un ayo o un tutor conduce a Jesús, pero estando en Jesús, ahora somos hijos de Dios y a la vez descendientes de Abraham, pero por medio de Jesús. Miremos el texto. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sigue más, un poquito más, todavía leemos los siguientes versículos para ver cómo en Jesús todavía Dios es fiel a Abraham. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y miren cómo va a concluir. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos, según la promesa que Dios le hizo a Abraham, que su descendencia heredaría la tierra. Pero amigos, ¿quiénes son los herederos ahora? Aquellos que se unen a Cristo. Así que finalmente Dios lo que no hizo con Moisés lo hace con Jesús. Y este es un pensamiento solemne. Dios sigue siendo fiel, pero quiere dar todas las mayores bendiciones a aquellos que creen, que han creído en Jesús primeramente y se entregan y son uno con Él. Pero vamos otra vez a la oración intercesora, esta vez de Moisés en favor de su pueblo. Éxodo capítulo 32, seguimos leyendo, versículo 10 en adelante. Dios está diciendo: déjame, yo los destruyo. Y allí Moisés vio como una puerta para poder interceder.
Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y yo los consuma, y yo de ti haré una nueva nación. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Y amigos, quiero recomendar que repasemos esta oración porque es una de las oraciones más preciosas que Dios quiere que practiquemos si queremos heredar el cielo. Es interceder por otros, aún dispuestos a autosacrificarnos en ese espíritu de orar por otros. Dios se complació tanto al escuchar esta oración intercesora. Pero leámosla. Noten este detalle que utiliza Moisés. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes, para reírlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Señor, cuida tu fama. Mucha gente hablará mal de ti. Que no ocurra. Miren a ese Dios que los sacó de Egipto para matarlos. Ese es el Dios que tan poderoso, sí, fue poderoso cuando abrió el Mar Rojo y poderoso cuando dio los mandamientos. Pero apenas el pueblo se equivoca en algo, allí los destruye. No, Señor, no, te ganarás mala fama. Yo no quiero. Amigos, ¿estamos interesados en el honor de Dios? Pues busquemos el honrar al Señor. Hagámoslo con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Tal como Moisés, él pensó en el honor de Dios. ¿Cómo Dios no pensará en las necesidades del que está orando? Bien, sigue más todavía esta preciosa oración de intercesión. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, o Jacob, tus siervos, los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de la que he hablado y la tomarán por heredad para siempre. Como dijimos, ya esta promesa se cumplió a través de Jesús. Y sigue más. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Amigos, esta parte es la que más tiene que emocionarnos de un Dios que está absolutamente justificado para destruirlos. Esta gente necia querían volver a Egipto a practicar las cosas que los había caracterizado en Egipto. Lógicamente no tenían experiencia con Dios, no se la dieron o no le dieron tiempo para que Dios revelara más de su voluntad perdonadora, misericordiosa, como lo era revelando más sobre el santuario, los sacrificios, los sacerdotes, etcétera, que ocurre desde el capítulo 25 de Éxodo en adelante, después de haber celebrado el pacto. Pero Dios muestra que Él es paciente, es amoroso. Lo hizo con Moisés, escuchó su oración, le perdonó al pueblo, aunque más tarde cometieron más graves pecados y Dios tuvo que actuar no dejándolos entrar finalmente en la tierra prometida, sino a sus hijos menores en aquel tiempo de la provocación. La lección, amigos, está hermosa para que la disfrutemos estudiando y orando, aprendiendo de este capítulo de Éxodo 32. Qué terrible pecado cometieron los israelitas en la antigüedad. Hoy, amigos, se está repitiendo este fenómeno delante de nuestros ojos. Si alguien me pregunta, pastor, usted habló de la inteligencia artificial y habló del chat GPT. Amigos, si ustedes preguntan una opinión, podré decir que la inteligencia artificial está siendo útil para aquellos que la utilizan por sus necesidades, investigación particularmente. Cuando averiguan, intentan, pero una cosa diferente es el chat. Eso no es lo mismo. Yo les invito a que lo razonemos. Conversando, fue como Eva se perdió cuando conversó con la serpiente. Usted me dirá, ¿qué me está diciendo? Que conversar con un chat, conversar con un robot, es equivalente a lo que pasó con Eva. Amigos, además de las noticias que hemos leído, también quiero decirles que hay algo desconocido en esto que la ciencia está trayendo a nuestro alcance para nuestra satisfacción, nuestra comodidad, nuestro adelanto, como es
la ciencia tecnológica y el uso que se da a la inteligencia artificial. Pero hay advertencias como esta que se hicieron científicos hace unos meses atrás, de 6 meses de stop, hasta que se investigue bien qué pasa con estos robots y estos chat GPT. Por lo pronto, mi ánimo es, usted converse con el Señor. Si tiene que chatear, chatee con el Señor. Abra su Biblia, abra los textos, converse con Él. Haga que su mente se conecte con el Espíritu Santo. Busque al Señor. Oiga su palabra, oiga su voz, leyendo los testimonios de la Biblia. Y usted verá que Dios está con usted y lo va a proteger mientras arroja más luz acerca de estos fenómenos modernos que están ocurriendo. Deseamos que Dios les bendiga y nos encontraremos en la siguiente emisión.